Durante siglos nos contaron qué creer, pero jamás nos dijeron lo que fue escondido. Evangelios no canonizados, cartas desaparecidas, textos que ardieron, porque revelaban demasiado. Un códice gnóstico habla de una mujer, una que vio lo que los otros no, una voz silenciada por el miedo y por el poder. No fue un error, fue una elección, y aún hoy nos vigilan por preguntar. Dicen que los vencedores escriben la historia, pero los fragmentos que no encajan, esos se destruyen. En diciembre de 1945, en las áridas tierras de Nag Hammadi, Egipto, un campesino llamado Muhammad al-Saman cavaba en busca de fertilizante natural. Lo que encontró fue un jarrón sellado, escondido entre las rocas, que contenía un tesoro prohibido, una biblioteca perdida del cristianismo primitivo. Más de 1000 textos, muchos de ellos jamás vistos por los ojos del mundo moderno. No eran evangelios como los que conocemos. Hablaban de visiones, dioses secretos, dimensiones internas. Y de pronto, entre esos manuscritos, una carta. Pequeña, fragmentada, pero demoledora. La carta estaba firmada por una tal Miriam, no la Virgen, no la prostituta arrepentida, solo Miriam. Miriam hablaba de sueños, de enseñanza, de haber recibido una revelación directa del Maestro, y de cómo los hombres a su alrededor la odiaban por ello. Ese fragmento apenas sobrevivió unos días fuera del desierto. Fue transcrito apresuradamente, luego desapareció. Nadie quiso que ese texto existiera, ni los arqueólogos oficiales, ni la iglesia, ni los académicos que, al leerlo, dejaron de hablar del tema para siempre. Pero algunos lo leyeron, algunos lo memorizaron, y una pregunta quedó en el aire. ¿Quién era realmente Miriam? ¿Y por qué su voz fue silenciada durante más de 2000 años? Nag Hammadi, Egipto, 1945. Un descubrimiento enterrado por el tiempo, y quizás por algo más. En una cueva del desierto, un campesino desenterró un jarrón sellado. Dentro, 3 códices envueltos en cuero seco. Más de 1000 páginas en copto antiguo. Evangelios que la Biblia no incluye. El de Tomás, el de Felipe, el de la verdad. Pero entre ellos, un fragmento sin título. Una conversación entre Jesús y una mujer llamada Miriam. No había parábolas, nada de sermones. Solo preguntas directas y respuestas aún más extrañas. Ella no dudaba, ella no creía, ella sabía. El egiptólogo Jean Dorés, uno de los primeros en analizar los códices, nunca publicó ese texto. Pero décadas después apareció una copia escrita a mano en un archivo privado de París. En ella, Miriam dijo: Él me dijo cosas que no podían decirse en voz alta. Por eso me odiaron. ¿Quién la odiaba? ¿Y qué no podía ser dicho? Ni siquiera por el Mesías. La copia desapareció esa misma semana. 2 hombres sin identificar llegaron con una orden verbal. No dejaron firma, no dejaron rastro. Solo se llevaron el manuscrito y el silencio de los testigos. Un hecho similar ocurrió con el manuscrito desaparecido de Alejandría, conectado con Miriam. En 1957, el teólogo suizo Walter Schneemelcher escribió sobre un manuscrito del siglo III conservado en la Universidad de Alejandría, conocido por hacer referencia a la mujer que escuchaba sin preguntar. El texto desapareció misteriosamente tras una visita de representantes eclesiásticos. El texto hablaba de una mujer que entendía sin necesidad de fe, que no seguía a Jesús, lo comprendía. Fue catalogado como herejía de carácter subversivo antes de su desaparición. En una carta privada, Carl Jung, sí, el mismísimo psicoanalista, mencionó un texto gnóstico femenino que fue excluido de la publicación oficial por recomendación externa. ¿Quién tenía ese poder y por qué temían tantos a esas palabras? Años después, un ex profesor del Instituto Bíblico Pontificio reveló que algunos textos de Nag Hammadi
fueron restringidos a niveles confidenciales del Vaticano. Uno de ellos describía a una mujer como la que había comprendido sin necesidad de creer. Si todo esto es cierto, entonces la historia más sagrada del mundo fue editada, cortada y reorganizada, para silenciar una sola voz. Esa voz era la de Miriam, pero no todos estaban dispuestos a escucharla, especialmente uno de los discípulos más poderosos. No fue un conflicto casual, fue un silencio, una grieta profunda en el círculo más íntimo del Nazareno. Los textos gnósticos revelan un enfrentamiento velado, pero persistente, entre Pedro y Miriam. Fragmento del Evangelio de Tomás. Simón Pedro les dijo, que Miriam se aleje de nosotros, porque las mujeres no son dignas de la vida. Jesús respondió, yo mismo la guiaré para hacerla varón, para que ella también se convierta en un espíritu viviente como vosotros. ¿Qué significa eso? ¿Un símbolo? ¿Una advertencia? ¿O una manipulación posterior? En el Evangelio de María, conservado en Berlín desde el siglo XIX, Miriam narra enseñanzas recibidas en secreto. Pedro, al escucharla, reacciona con ira. ¿De verdad habló el Salvador con una mujer y a nosotros nos ocultó eso? Esa frase no es solo celos, es una amenaza a la autoridad. Miriam no predicaba, no era necesario hacerlo, ella lo sabía, y esa certeza era peligrosa. Declaración atribuida a Levi en el Evangelio de María. Pedro, siempre colérico, se enfrenta a la mujer como si fuera el adversario. ¿De veras el Salvador la habría elegido a ella? ¿Y si no fue una elección accidental? ¿Y si Miriam encarnaba una línea de conocimiento que fue deliberadamente apartada? Algunos investigadores han llamado a esta línea la tradición silenciada, una corriente en la que el alma no necesita mediadores, donde el pecado original no existe, y la divinidad no está afuera, sino adentro. Demasiado peligroso, demasiado femenino, demasiado libre. Lo que no podía tolerar era que la salvación no dependiera de ellos. Nota encontrada en el archivo personal de Hans Jonas, filósofo gnóstico. Y así, entre concilios y traducciones, Miriam fue convertida en una pecadora, una acompañante, un pie de página. Pero antes, ella fue la elegida, y su historia fue borrada, por alguien que temía lo que ella recordaba. Ese alguien tenía un nombre, Pedro. En 1947, en medio del desierto egipcio, un hallazgo cambiaría para siempre la comprensión del cristianismo primitivo. Los códices de Nag Hammadi. Allí, entre decenas de textos gnósticos, el investigador Jean Dorés descubrió algo extraño, un fragmento más dañado que el resto, con un lenguaje arcaico, alteraciones semíticas y un mensaje profundamente perturbador. Aquel texto no hablaba de dogmas, ni de milagros, sino de una mujer. Una que recordaba visiones que ningún otro discípulo conoció. Una que hablaba sin palabras. Una que escuchó lo que no fue dicho. El narrador se hacía llamar Leví, y en un pasaje tachado repetidamente, aparece una declaración inquietante. Yo vi lo que él ocultó, y escuché lo que no fue dicho. Él me miró y grabé. No se mencionaba su nombre directamente, pero los indicios eran claros. Muchos creen que hablaba de Miriam, la conocida como María Magdalena. No como pecadora, sino como testigo, como heredera, como la verdadera transmisora. 1955. Ese año, según una nota filtrada décadas después, el Evangelio de la Voz fue retirado del catálogo. La razón: su contenido fue considerado potencialmente desestabilizador. Fue el primero de muchos silenciamientos. 1967. La biblioteca personal de Jean Dorés fue saqueada. Entre los documentos robados estaba su copia privada del texto fragmentario. Solo sobrevivieron algunas anotaciones a mano. Una de ellas decía, se menciona una carta, no en este códice, sino en uno sellado. No puedo describir más. Nada volvió a saberse de ese manuscrito. Hasta 1986. 1986. Diario de Reinhard Moser. Ese año el arqueólogo suizo Reinhard Moser afirmó haber accedido brevemente a un fragmento no registrado en una colección privada del Medio Oriente. En su diario de campo escribió,
Testamentum Miriam, ex voce intolerabilis. Traducción: el testamento de Miriam, de su propia voz, inaceptable. Lo presentó ante un comité en París, pero no fue aceptado. El códice fue rechazado por el comité en París. Se nos indicó no citarlo, no discutirlo. Firmamos. Adrien Lafargue, paleógrafo de la Sorbona, 1987. Y así, otra vez, el silencio. 1973. Caso clasificado. Aunque en realidad parte de este evangelio pudo haber intentado salir antes. Un informe filtrado años más tarde reveló que, en 1973, un fragmento fue interceptado en el aeropuerto Charles de Gaulle. El destino era Suiza, pero por solicitud diplomática, el objeto fue trasladado al Vaticano, con un documento que solo decía: traslado confidencial por vía diplomática. Requiere clasificación inmediata. Receptor: Archivo Apostólico Vaticano. Décadas después, el rumor volvió a emerger. 2007. Testimonio anónimo. Un exfuncionario del Pontificio Consejo para la Cultura, bajo condición de anonimato, declaró que varios textos gnósticos, con versiones alternativas del cristianismo primitivo, fueron trasladados a bóvedas subterráneas del Vaticano. Uno de ellos, aseguró, era atribuido a una mujer. Un evangelio sin dogmas, sin jerarquías y sin permiso. Lo más inquietante no era lo que decía, sino lo que no necesitaba decir. No había herejía, solo otra historia. Años más tarde, en 1999, la investigadora Sid Ambers publicó un informe basado en documentos filtrados, en el que se mencionaba un sobre anónimo recibido por correo, con una copia mal escaneada y anotaciones a mano. En la portada solo decía: Test, Miriam, no publicar. Ese sobre contenía lo que parecía ser el Evangelio de la Voz, pero ya no era un texto sagrado, era una advertencia, un recuerdo censurado. Ese Evangelio no proclamaba fe, proclamaba memoria, no pedía adoración, sino conciencia. Y eso, para quienes controlan la religión, es intolerable, porque Miriam no obedece, comprendía, no repetía, recordaba. En los pasillos ocultos de los archivos vaticanos hay zonas sin nombre. No están en el plano oficial, no figuran en las bases de datos internas. Solo aparecen bajo códigos alfanuméricos asignados a lo que se conoce como documentos no solicitables. Uno de esos códigos fue filtrado en 2011 por un ex investigador con acceso restringido, M12.vox.excisus. Traducción aproximada: la voz extirpada. ¿Qué contenía ese documento? Nadie lo sabe con certeza, pero en foros privados de estudios gnósticos circula una teoría. Era el Evangelio de la Voz, atribuido a Miriam, o María Magdalena, con enseñanzas que contradecían no solo los dogmas, sino el mismo concepto de autoridad espiritual. Se dice que aquel texto sugiere que la divinidad no se transmite por linajes, ni por dogmas, ni siquiera por milagros, sino por memoria. Memoria de lo que fuimos antes de obedecer, antes de temer, antes de llamar. No vine a salvarlos, vine a recordarles lo que ya son, lo que olvidaron cuando aprendió a rezar. Fragmento atribuido al testamento de Miriam, fuente no confirmada. ¿Te imaginas lo que eso significaría? Un mensaje que no exige templos, que no necesita sacerdotes, que no suplica redención, sino que reclama conciencia. Un manuscrito que sobrevivió siglos enterrado, que escapó de Egipto, que fue silenciado en Francia y finalmente borrado en Roma. Un evangelio con visiones femeninas, con símbolos no cristianos, con pasajes dictados en voz alta por una mujer que decía recordar. Informe interno. Comisión de Códices Controvertidos, 1983. Filtrado por G. Pellicer, 2004. No se trata solo de un texto perdido. Se trata de un patrón. Textos que muestran otra historia, otras voces, otras verdades. Y todas esas voces fueron silenciadas. Pero la historia tiene una grieta. Y por esa grieta aún se filtra una voz. Una que no pide permiso. Una que aún resuena en quienes se atreven a escuchar. ¿Y tú?
¿Te atreves a seguirla? El testamento de Miriam no está perdido, solo espera ser oído. Suscríbete para descubrir los archivos que aún susurran desde las sombras y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros vídeos.